Y como siempre, pasadas las 13 horas, 13:04, se abre esto que hemos llamado Café La República. Y yo me encuentro con mi amigo, el ensayista, el filósofo, el Premio Honor 2022, la poesía, mi amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué interesante escucharte hoy, ¿eh? Bueno, ha sido interesante el programa, sobre todo por los entrevistados, me parece, ¿no? Mira, sí, yo tiendo a creer profundamente que sí, la hospitalidad de la casa hace al despliegue del confort del invitado, así que yo lo que de veras, ante todo quiero expresarte mi alegría de poder aprender, como dijo recién Mónica Bechmann. Sí. Aprender significa poder abrirse a la palabra del otro como fuente de puntos de vista, de concepciones personales. Lo cierto es que me parece que si hubo una línea directriz en todo lo que hoy se planteó, desde el editorial hasta el final de la segunda entrevista, fue esta necesidad de aprender, Vos mismo terminás tu editorial de hoy diciendo: sepa el pueblo votar, sepa el pueblo votar. Sepamos comprender hasta qué punto la situación en la que hoy se encuentra el país es el resultado de la creación de una ficción pavorosa que ha destruido la credibilidad social en buena parte de las instituciones del país, y que es ese golem, ¿no?, al que dio vida la actual vicepresidenta de la Nación, golem que ella propone como expresión mecánica de sus intereses políticos y personales, y que termina por ser una verdadera catástrofe para el país, porque la pérdida de valor significativo de la investidura presidencial, ¿cierto?, ha afectado naturalmente, como no podía dejar, la comprensión que el país tiene de sí mismo en términos de posibilidad de confianza en un crecimiento, en un desarrollo, en una visión, digamos, de los valores republicanos como valores fortalecidos por la gestión política. No ha sido así, y lo ha señalado muy bien. Le ha sumado el presidente vacío al vacío, y como recordabas, el fracaso ha sido monumental por su profundidad y por su extensión. Ahora, este mundo de dificultades para aprender de una experiencia estéril, le suma nuestra socióloga de hoy, Mariana Heredia, una reflexión muy interesante, que fue la de invitar a ir más allá del prejuicio en la concepción del rico, a entender la complejidad del problema de la acumulación de recursos en pocas manos y en los matices que caracterizan hasta hoy, desde el prejuicio ideológico, de izquierda sobre todo, la concepción del rico como el que tiene el monopolio de bienes que no comparte, ¿no?, sin detenernos a reflexionar sobre lo que contribuye desde el poder muchas veces a dificultar la tramitación de intervención de las personas con más recursos en el desarrollo de una comunidad, ¿no? No alcanza, decía ella, con caricaturizar ni con reducir a porcentajes o cifras, como se lo hace desde la economía, el significado de la riqueza, ¿no? Los ricos de América Latina, decía ella, no son los mismos que de Europa y Estados Unidos en términos de las fuentes de sus recursos, ni el modo como los aplican. Pero en suma, lo que quiero decir es que Mariana salió al encuentro de preconceptos instalados, ¿no es cierto?, de la dificultad para aprender realmente y no seguir congelados en un saber que a fuerza de anacrónico también termina por debilitar la comprensión de la realidad. Y por último, esta visión que nos aportó la encantadora Mónica Bechmann, ¿no es cierto?, de ir más allá del prejuicio y de la discriminación que recae sobre las personas mayores, sobre la presunción, ¿no es cierto?, de que hay una falta de deseo general o de desapego al interés en las personas mayores. No es así. Bueno, yo lo puedo decir como protagonista a mis 80 años, pero lo que es verdad es que
no sabemos aún encarar con suficiente sensibilidad desde las edades más jóvenes, de menos años, lo que significa el derecho, que vos bien caracterizaste, el derecho a ser reconocido como una persona cargada de vitalidad en la tercera etapa de su vida, de la posibilidad, como ella bien dice, de seguir aprendiendo, de ir más allá del prejuicio, de conocer, del deleite de aprender y de verse nutrido en la tercera edad, ¿no es cierto?, por el deseo de vivir, claro, por ese deseo de vivir que en una persona sana se manifiesta normalmente con la misma intensidad con que en otras edades. En suma, de una punta a otra, el desafío de aprender y de combatir el prejuicio. Esto es lo que me pareció encontrar y lo que motiva mi gratitud de hoy. Claro. Bueno, yo sentí lo mismo. Mientras las escuchaba, realmente me parecía apasionante. Mariana Heredia, creo que, ¿sabés qué me apareció? ¿Qué sentí cuando la escuchaba? Me pasó como cuando hablo con expertos en tecnología, que mientras la Argentina se debate con viejas consignas, con, bueno, todo lo que trae el populismo, que es un modelo viejo, un modelo que ha quedado, digamos, que muere por desuso, porque ya no existen más, muere por desuso. Entonces, cuando la escuchaba a Mariana hablar, yo decía, qué bárbaro, ¿no?, que estemos todavía sometidos a una discusión que atrasa 50 años, que estemos discutiendo. Entonces, me pareció muy valioso en ese sentido lo que ella hace sobre la base de que es una investigadora. Entonces dice, investiga a las élites, se fija en cómo son los pobres, los ricos, y le pone un ojo ahí y dice, paremos un poquito, ¿qué están queriendo repartir? Si estos ricos nuevos, digamos, de esta época, de esta etapa contemporánea, son ricos que, en principio, sacan las fortunas de los países. Del país. Por lo tanto, que lo que estamos repartiendo es pobreza. Lo que estamos repartiendo son las migajas que quedan acá de la clase media, de los sectores que siguen pagando impuestos. Ahora, ese es un punto. El otro punto es, ¿nos enojamos con los ricos o tratamos de atraerlos para que su riqueza sea productiva en el país que tenemos, en el país que necesitamos, en el país que nos debemos, ¿no? Parece muy interesante. Muy bien planteado por ella como un signo de ese rasgo distintivo de la libertad espiritual, que es la capacidad de replantear los problemas, de volver a preguntar, de no quedar, digamos así, sentenciados a cadena perpetua en el campo de los prejuicios, como ella ha logrado reformular en su libro y en el encuentro, en el diálogo de hoy, esta necesidad, ¿no?, de no pensar solo a corto plazo. Ella lo decía muy bien, sacar y repartir a los Robin Hoods infantil y cortoplacista, ¿no? El Estado argentino se financia a través del IVA, enorme incumplimiento de la ley, evasión constante de quienes deben hacer aportes, ¿no? Claro. Y pensar en la presencia del futuro era lo que resultaba de la conversación contigo. La presencia del futuro es la presencia de ese desafío al que te estás refiriendo ahora, cuando mostrás, y esto le debería, supongo yo, encantar a Mónica Beckman, que hay otra manera de envejecer, que es la senilidad de las ideas, la senilidad de la comprensión de los desafíos del presente. Estamos en manos de una dirigencia política que es senil, no solo perversa, sino que es senil porque no entiende, porque ignora, porque no comprende cuáles son las propuestas que el verdadero presente nos está haciendo, a diferencia de ese presente imaginario que impone el futuro, el prejuicio y la ideología. Bueno, mira, en este sentido, y en cuanto tengamos oportunidad de retomar nuestra conversación dominical, te quiero decir que hoy he pensado que sería muy interesante darle prosecución a este anhelo de aprender, de innovar y de buscar, cediéndole la palabra, Jorge, a la pintura. No hemos hablado en nuestros 2 años y pico de programa nunca
de la pintura. Y hoy se pareció interesante traer hasta nuestra mesa la palabra de algunos pintores que desde el siglo XVI, Sí. o aún antes, hasta el siglo XX y XXI, con los pintores de vanguardia, nos muestran que pintar significa solamente, primordialmente, cuando es realmente serio, atreverse a innovar, a buscar, a ceder la palabra a la propia subjetividad y no quedar atrapado en un saber ya constituido que podría convertirnos, pincel en mano, en meros repetidores. Claro, o sea que de alguna manera lo que estás diciendo, al tomar esta idea de abordar la pintura y a los pintores, es que también se vincula con lo que veníamos hablando, ¿no? También se vincula. Eso es, claro. En todos los campos este mandato de ir más allá del prejuicio, del saber constituido, de configurar la posibilidad de que el ejercicio de la pintura, en este caso, se convierta en la expresión de una subjetividad que se atreve doblemente a capitalizar el saber acumulado y a lanzarse en busca de la propia expresión. Ahora, qué difícil, Santiago, es combatir esa tendencia del ser humano a la conservación, a no poder prever que la vida evoluciona, que hay cambios, y muchas veces a la dirigencia política ni hablar, generalmente la toma desprevenida, tienen que venir tsunamis, digamos, fenómenos de arrastre, para lo cual, porque no se preparan previamente, lamentablemente, salvo los grandes estadistas, que son pocos, Así es, son muy pocos. Bueno, son los visionarios, son los hombres que vienen y mujeres que vienen del porvenir hacia el presente, claro, porque han sabido leer en los acontecimientos de hoy los desafíos del mañana, claro, que ya se empiezan a insinuar. Claro, y en el campo de la sí, creación estética ocurre lo mismo. Claro, por eso yo le recordaba a Mónica, a Mariana, me tomé un atrevimiento de traer esa anécdota de Giorgio Napolitano, porque a mí me impactó mucho. Estoy hablando de los 80. El tipo comunista educado en el, pero claro, educado en un partido comunista de Occidente, ¿no? Y un partido comunista que había abjurado de la dictadura del proletariado y de la revolución, ¿no? Entonces el tipo se preguntaba, pero escúcheme, ¿qué proletariado? Si no va a existir más el proletariado, ¿cómo va a ser la revolución? Claro, ¿cómo vamos a encarar la pobreza con otras categorías que nos permitan superarla, claro, sin perpetuarla? Fíjate que el populismo no ha hecho otra cosa que innovar en la técnica de preservar la pobreza, claro, no de eliminarla. Claro, porque la pobreza se convierte, por otra parte, y esto es dramático, porque la pobreza se convierte finalmente en algo muy utilitario, le viene muy bien a determinados propósitos, porque bueno, está vinculado al clientelismo, a la dependencia, ya no del señor feudal, sino del señor feudal, del puntero, del cacique, de la tropa. Es espantoso, porque finalmente son formas de sumisión, ¿no? Son formas de sumisión. Se puede innovar ahí, en el caso está innovando las formas de perpetuar la sumisión. Vamos a un corte, si te parece bien. Bueno, le decimos a Andrés entonces que adelante un poquito el corte, vamos al corte, a una música y volvemos con Santiago. Muy bien. Santiago, a ver, ahí estamos con Santiago. Y vos querías, plantear sobre la mesa un tema. Proponerte el acercamiento a nuestra mesa de hoy de la palabra de algunos pintores que desde el Renacimiento hasta hoy han nutrido con su reflexión un mismo ideal, el de expresarse, dándole a la tradición el reconocimiento que se merece como expresión de una brújula orientadora del propio trabajo y al mismo tiempo cediéndole la palabra, en este caso el pincel, al sentimiento propio, a la vocación propia, a ese anhelo de expresarse subjetivamente que permite infundirle realidad plástica y visual a la propia personalidad, ir más allá de toda tendencia a la sujeción puramente servil
a la palabra ya pronunciada, o a la estética y los valores estéticos ya establecidos, y conciliar en el propio trabajo lo mucho que se puede aprender de quienes pueden enseñar y no dejar de arriesgarse a la búsqueda de un camino personal que permita decir, bueno, yo no soy todo, pero lo poco que soy aquí está también. Claro, claro. Y bueno, y el primero de nuestros invitados de hoy, Jorge, Sí. es nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Vos sabés que Leonardo compuso un tratado de la pintura. En verdad, los escritos de él fueron reunidos con bastante posterioridad al momento en que lo escribió, y hay un texto de él muy, muy bonito, inicial, donde él dice que sus apuntes acerca de la pintura los comenzó en Florencia, en las casas, dice, de Braccio Martelli, un amigo, el 22 de marzo de 1508. O sea, prácticamente 11 años antes de su fallecimiento en Francia. Él ya inicia ahí la recopilación de sus notas y el desarrollo de esas notas, en las cuales va trazando su visión de lo que debe ser, a su juicio, la pintura, para que se justifique plenamente, digamos, su ejercicio por parte de quienes la conciben como una vocación. Y él dice que la fuente del aprendizaje de un pintor es primordialmente la experiencia. Me apoyo en algo más elevado que la mera abstención de puntos de vista propios o la sumisión a la palabra de los mayores. Me apoyo en algo más elevado y más digno, la experiencia, que es maestra de maestros. Yo soy un inventor, escucho a quienes me precedieron, pero también a lo que me enseña mi propia experiencia. Y en mi experiencia, todos nuestros conocimientos proceden del sentimiento. La experiencia no engaña jamás, solo se engañan los que tienen juicios, que no admiten transformación y que quieren que la experiencia hable de esos juicios y no que ellos escuchen lo que la propia experiencia les brinda. De ahí que, estando ya establecido en la convicción de que quiero escuchar a la experiencia, puedo decir que me lanzo a pintar lo que me importa. Así empieza. ¿Qué te parece? Hace 600 años, Leonardo da Vinci. Extraordinario, ¿no? Y qué vinculado a lo que veníamos hablando, ¿no? Leonardo da Vinci dice la experiencia y define la experiencia, maestra de maestros, ¿no? Maestra de maestros. Y además lo vincula directamente al sentimiento, es decir, experiencia y sentimiento son dos. Me pareció muy impresionante, ¿no? Muy interesante. Así es, y mira, fíjate cómo complementa esta defensa de la pintura sentada en la experiencia, entendida como lo que la objetividad permite en el trato que el hombre entabla con ella, y lo que la propia noción propone acerca de ese vínculo con la naturaleza, en su caso, que es la fuente a la que él se dirige. Si el pintor quiere ver una belleza que le encanta, es dueño de crearla. Si le parece evocar monstruos espantosos, escenas bufonescas y risibles o escenas conmovedoras, es dueño de hacerlo. Y lo mismo si quiere representar parajes desolados o rincones umbríos y frondosos para las épocas cálidas, lugares de calor para las épocas gélidas. Está en su mano descubrir, si así le place, o altas cumbres o llanuras o el mar en el horizonte. Lo mismo puede, si quiere, ver desde los montes el llano que desde las praderas los montes. Es decir, Jorge, el pintor es libre para introducir en su propuesta aquello que, en consonancia con su emoción, alimente a través de lo que muestra un autorretrato que lo revele como promotor de sus puntos de vista. Claro. Muy interesante, ¿no? Muy moderno. Bueno, muy moderno. Estamos hablando de la libertad, ¿no?
Estamos hablando de la libertad, expresada en el arte, pero él está haciendo una teoría de la libertad, ¿no? Teoría de la libertad bien, que es aplicable a cualquier ser humano finalmente. Eso es, y en ese sentido, en lo que se refiere a la teoría de la libertad, como muy bien lo decís, él está mostrando hasta qué punto no puede haber creación si no se corre el riesgo de explorarse, de buscarse, de no quedar entre las rejas de la costumbre o del prejuicio. Propone al artista fundamentalmente como un aventurero, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y en esa línea, otro de los grandes pintores que me pareció interesante traer a nuestra mesa hoy es nada más y nada menos que Paul Cézanne. Paul Cézanne, el gran pintor francés que vivió entre 1839 y 1906 y que llegó a teorizar su propia experiencia en un librito maravilloso, ¿no?, que se llama Leer la naturaleza, ¿no?, donde él nos vuelve a decir que el arte o la creación pictórica se nutre del doble discernimiento de lo que tenemos ante los ojos y de lo que, mirando lo que tenemos enfrente, nos permite volver sobre nosotros mismos para descubrir en qué sentido lo que miramos nos revela también a nosotros. Fíjate qué interesante es tener esto en cuenta, porque él fue acusado de ser un pintor que nos proponía siempre el mismo paisaje. Y él dice, yo nunca pinto el mismo paisaje, porque no hay el mismo paisaje. La luz lo transfigura todo. Y cuando yo pinto un paisaje a una hora determinada y luego a otra hora determinada, lo que tengo ante los ojos es siempre algo distinto. Y así es como lo dice, el mismo motivo, visto desde un ángulo diferente, ofrece un tema de estudio del más vivo interés y tan variado que creo que podría trabajar durante meses sin cambiar de sitio, inclinándome ora un poco a la derecha, ora un poco a la izquierda. Aquí está entonces la innovación. La innovación no está en cambiar de paisaje, sino aprender a mirarlo con un sentido innovador. Claro. Muy aleccionador lo que dice, ¿no? Porque, bueno, sí, además es cierto, y esto se ha vulgarizado, ¿no? Este tipo siempre siempre pinta lo mismo, ¿no? Eso es. Bueno, un gran atrevimiento. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Claro, porque volvemos sobre el tema del aprender a mirar lo que tenemos ante nosotros para redescubrirlo, para no quedar atrapados en una lectura congelada de la realidad a la que antes de iniciar estos comentarios sobre pintura llamábamos senilidad. Claro. Estoy asociando esto, me parece que se vinculan, que nosotros tampoco vemos lo mismo en un instante que en otro, que nosotros tampoco vemos lo mismo, es decir, que no somos estáticos, ¿no? Me parece muy y desde el punto de vista de la observación de lo social también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No quedarse en un lugar estancado, ¿no? Bueno, finalmente. Parte de nuestra tragedia nacional ha consistido en la repetición, ¿no es cierto?, que se ha desplegado de manera, diríamos, patológica a expensas de la innovación. Claro. ¿Cómo se juntan las dos cosas, no? La acumulación de la experiencia, que hablábamos antes, y la innovación permanente, ¿no? Me parece que son dos temas muy trascendentales para nosotros. Encarados de ese modo. De ese modo, claro. Y Paul Cézanne nos dice, mi idea no consiste en reemplazar el pasado, sino solamente en añadir un nuevo eslabón. Claro. Muy aquí está el pintor que ha aprendido a leer en la tradición, que viene desde el Renacimiento y aún desde la Edad Media, en la cual él se inscribe como un pintor del siglo XIX y XX a través de este eslabón que él añade. Uno pertenece a una tradición cabalmente
cuando es capaz de transformarla. ¿No? Y también mira esto, qué interesante, Sí. que nos dice Cézanne. Hay que formarse una óptica, hay que ver la naturaleza como si nadie la hubiera visto antes que nosotros. Claro, para esto hay que tener talento, pero la educación verdadera, creo yo, consiste en esta incitación que el maestro debe hacerle al alumno para que se lance a buscar su propia relación con el mundo que lo rodea. Claro, porque quizás antes que el talento está la capacidad de observar, ¿no? Es decir, después se verá, digo, si eso se expresa, como en este caso, en obras de arte o no, pero eso no invalida que lo fundamental es la observación, lo que él dice, la observación, ¿no? Es muy... Claro, eso, de empezar primeramente por ver cómo se ha mirado hasta uno y cómo esa enseñanza primordial de quienes nos han precedido en el ver es a la vez una incitación para que aprendamos a ver sin quedar sujetos servilmente a lo ya aprendido. Mira estas tres propuestas, también de Cézanne. Quien no posee el gusto por la perfección se conforma con una tranquila mediocridad. El gusto por la perfección obviamente no es la presunción de que uno pueda alcanzar el absoluto, pero sí de tender a la trascendencia de lo ya sabido, de la posibilidad de volver a aprender. Aprender es volver a aprender. Y luego agrega el estilo. No surge de la imitación servil de los maestros, sino que procede de la forma propia de sentir y de expresarse del artista. Acá lo tenés a Leonardo, en aquello que habíamos leído antes sobre el sentimiento. Claro. Qué continuidad formidable. Y por último agrega, para advertencias de los que presumen que la originalidad puede ser inventada, la búsqueda de la novedad y de la originalidad es una necesidad artificial que no logra disimular la trivialidad ni la falta de temperamento. Claro, o sea, acá está diciendo no persigas la originalidad, está diciendo sea auténtico, Es formidable síntesis. Perseguí tu autenticidad y encontrarás tu voz. Claro, y la originalidad vendrá, si llega, ¿no? Si llega, vendrá como consecuencia de esa capacidad, de esa originalidad para mirar, ¿no? En aquel sentido maravilloso que decíamos tantas veces vos y yo, recordando lo que pudimos aprender, y es que la singularidad de cada uno de nosotros consiste básicamente en advertir que nadie es una redundancia, uno no es lo que ya ocurrió y tampoco es necesariamente algo nuevo, pero puede descubrir su singularidad si puede reconocer la autenticidad de sus emociones, si puede reconocer con autenticidad cuáles son sus proyectos y no quedar atrapado en un mandato externo a la propia emoción. Sí, lo cual conlleva, Santiago, un gran esfuerzo, porque los estereotipos, la presión externa, suele ser muy fuerte, ¿no? No fuerte. Enorme. Hace falta una gran fortaleza interior para no escaparle al camino propio, ¿no? Para perseverar, como bien decías, para perseverar en esa búsqueda, ¿no? Y los grandes maestros no son sino aquellos que nos enseñan a buscar nuestra libertad, ¿no es cierto? Los que te enseñan a decir, mire, usted puede perfectamente repetir lo que ya se ha enseñado, pero con eso se alejará tanto de los que lo han enseñado como de usted mismo. Por supuesto. Y déjame decirte algo de otro grande que nos acompaña a la mesa de hoy, que es Pablo Picasso. Pablo Picasso dice algo que parece muy violento, pero en verdad enseña algo que es decisivo. En el fondo, dice Picasso, no hay más que el amor, sea el que sea, y se debería reventar los ojos a los pintores como se hace con los jilgueros para que canten mejor. Con lo cual,
más que un ataque a los jilgueros, lo que él nos está diciendo, que la costumbre de ver empaña el paisaje. El hábito de mirar siempre hacia las cosas, abusando de la familiaridad que ellas encierran a fuerza de ser habituales, termina por ocultarlas. Y que aprender a ver no es necesariamente mirar como siempre. Claro, claro. Se pierde la sorpresa, ¿no? Sería. Si no sabes mirar, si no sabes mirar, se pierde esa maravilla que es la sorpresa, ese cada vez descubrir otra cosa, ¿no? Creo que sí, que se está efectivamente refiriendo a eso y añade esto. Sí. Un cuadro no vive sino por el que lo mira. Entonces ahora nos coloca ante el espectador como antes nos colocó ante el objeto de la pintura. El que sabe ver es precisamente el que sabe darle vida a lo que ve, tanto cuando crea como pintor como cuando contempla como espectador. Creo que Picasso, en este sentido, es a través de este libro que reúne sus reflexiones sobre pintura y realidad, ¿no? Y que fue editado, la edición que yo tengo es del Uruguay y data de los años 78, él dice algo muy interesante también en una nota escrita por él en 1940. Uh-huh. Lo que ahora tomamos por obras maestras no son sino las obras que más se apartaron de las reglas dictadas por los maestros de cada época. O sea, la inscripción en una escuela es fundamental. Rembrandt es un pintor, ¿no es cierto?, claro, que representa a la escuela holandesa de su tiempo, pero es mucho más que un pintor, claro, de la escuela holandesa de su tiempo. Claro, acá hay un alegato contra el dogmatismo, ¿no? Eso es, contra la sujeción a lo normativo, claro, propio de una escuela. Claro. Entonces, claro, sí, estemos de acuerdo que era un pintor holandés del siglo XVII que perteneció a la escuela propia de su tiempo, a la escuela de la pintura holandesa de su época, pero eso no lo convierte en Rembrandt. Claro. Siempre ahí, ¿no? Entre la observación, siempre estamos hablando más o menos de lo mismo, entre la observación y la innovación, entre la capacidad de darle a lo que uno ve un sentido propio, ¿no? Sí, esta convocatoria al desarrollo de la propia subjetividad se vincula entonces tanto a la demanda de libertad de la que antes hablábamos, como al respeto de la libertad del otro, ¿no es cierto? A la posibilidad de que sepamos que estamos ante alguien cuando se lo ha impulsado a través de la educación a buscar su libertad y cuando esa libertad florece en la propia creación. Y dice Picasso, hay que tener el coraje de la propia vocación, el coraje de la propia vocación. Qué bárbaro, sí, me encanta, es casi una proclama, efectivamente. Es cierto, sí. Es cierto, ¿no? Sí. Y nada de apartarse mediante ella de la vida de todos los días. Claro. Dice Picasso, quiero decir algo mediante los objetos más comunes como pintor. Hago referencia en mi pintura a objetos que pertenecen a todo el mundo, por lo menos a los que les pertenecen a todo el mundo en teoría, porque están a disposición de todos. De todas maneras, los objetos con los que envuelvo mi pensamiento se transfiguran por obra de la libertad con que los abordo. Extraordinario, realmente extraordinario. Bueno, mi querido amigo, me parece que vamos a tener que recibir ya en unos segundos a Graciela y a Pablo para hacer el pase entre nuestros programas. Así es. Y hemos aprovechado este momento para celebrar a quienes desde la pintura vienen a reivindicar no tanto un saber, sino una forma de la sabiduría. Bellísimo, bellísimo. Creo que ha sido muy, muy interesante la conversación a través de estos invitados. Te despido en ese sentido con una frase de Paul Klee, claro, otro grande de la pintura contemporánea. Sí. El pintor no reproduce lo visible, hace visible. Qué bueno, impresionante, extraordinario. Muy bonito. Bueno,
Bueno, escuchamos algo y volvemos con Graciela y Pablo. Eso. Como todos los domingos, más o menos, a las 13:50, nos encontramos, abrimos el Café La República para recibir con mucha alegría a Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que en 10 minutitos nomás harán ¿Por qué?, el programa de todos los domingos. Hola Graciela, hola Pablo. Hola amigos. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Hola querida Graciela. Muy buenas tardes, hola, qué hermosa canción de Caetano nos regalaron, ¿Viste? Y qué español. Cucurrucucú. No nos olvidemos Eso que es es brasileño y cómo pronuncia nuestro idioma. Sí, cierto. perfecto. Hermoso. Lo que es la fonética, chicos. Cayó la profesora. Tenés razón, pero están los que aprenden fonética bien y los que se empeñan y no. Sí, no les vale. Tal cual. Vos sabés que aprovecho brevísimamente para contarles que cuando me tocó trabajar con Lelutier traduciendo un espectáculo de ellos al portugués, no salía yo de mi asombro de la facilidad con que Marcos Munstock aprendía el portugués. Mira. Lo aprendía maravillosamente Qué bárbaro. bien. Y del talento con que Daniel Rabinovich, que no podía aprenderlo, le sacaba el jugo al torpe que trataba de expresarse en portugués. Claro, te hacía matar de risa más. Me hacía matar de risa. Qué Y va. ese fue el personaje que llevó a la escena en los teatros brasileños. Y la gente en Brasil se mataba de risa por la espontaneidad con que él hablaba pésimamente el portugués. Qué extraordinario, qué extraordinario. Era notable. Bueno, sí, incluso, digamos, es curioso porque ellos hicieron música, crearon los instrumentos y demás. Yo no sé hasta qué punto el propio Rabinovich, pero normalmente se les desarrolla bien el oído. Sí, Sí, claro, sí. Aprender un idioma es importante, pero bueno. Sí, es así. Bien lo sabemos Estuvieron hoy. como profesora de francés. ¿En qué anduvieron hoy? Bueno, mirá, recibimos la visita de una socióloga realmente lúcida y con un poder analítico formidable, llamada Mariana Heredia, que nos habló sobre el prejuicio que muchas veces envuelve la figura de quienes poseen una gran riqueza económica y cómo se ha congelado la imagen de quien es rico en un solo aspecto: el que acumula, el que es avaro, el que no comparte los bienes que tiene. Y ella, en un libro espléndido que analizó con Jorge, fue desglosando los distintos aspectos de esta figura y de que en América Latina tiene muchas veces características muy distintas de las que presentan las personas de recursos en el mundo llamado desarrollado. Es cierto, pero viste que de Shakespeare para adelante plantearon temas como ese, ¿no? El avaricioso. Sí, claro. Y que Molière, claro. Molière hace una... El avaro de Molière. Claro, lo que pasa es que muy interesante lo de Mariana, Graciela, Pablo, porque ella se dedica, y esto fue lo que me atrajo, se dedica al estudio de las élites. Y entonces es tan revulsivo lo que dice, en el sentido de dejemos de acusar a los ricos y veamos lo que hay atrás realmente de la acumulación de riqueza. Y una de las cosas que descubre, no es que descubre, que se estudia, es en países como los nuestros, con la riqueza globalizada, donde la riqueza se va de los países, se va, no está más. Digo, no es como antes, que con una expropiación, con esa idea de expropiarle al rico, se distribuía, se repartía. Hoy eso es una paparruchada, eso no sirve para nada, porque la riqueza es global y porque en todo caso lo que tenés que hacer es firmar nuevos pactos para porque estamos repartiendo miseria. Lo que están haciendo los estados es repartir miseria y sacarle a lo que están registrados, que en general son sectores medios y sectores ricos bajos,
porque, o sea que no combatimos el capital, eso quiero decir, ¿no? Bueno, esa fue una ilusión. Claro. Ni siquiera Perón lo combatían. Claro. Por supuesto. Pero bueno, es muy interesante porque, por supuesto, como es una socióloga, una investigadora, trabajó mucho con Pepe Nun, tiene muy estudiado el tema, incluso de las diferencias que hay entre los países latinoamericanos, particularmente de la Argentina, y los países europeos, donde efectivamente, europeos y del norte, de Estados Unidos, donde efectivamente la riqueza está en manos de un 1% de las poblaciones, pero no es el caso de América Latina, ¿no? Claro. Y a eso le sumamos... Se da en algún lugar donde abiertamente fueron capitalistas. Claro. Que venían del liberalismo. Claro. Entonces nosotros podemos seguir con proclamas, tirando, yendo a la angostura, a depredar propiedades privadas, pero es un absurdo, digamos, no solo es ilegal, sino que además es un absurdo. Claro, eso a quien lo hace en nombre del pueblo, ¿no? Teóricamente. Del pueblo, que ahí está la mentira, porque ellos saben que es un absurdo y que lo que están ocupando tampoco tiene los valores que uno podría haberles asignado en otra época o en otro lugar. Tal cual, sí. Así que el análisis de esta socióloga, ¿cómo se llama? Mariana Heredia. Mariana Heredia, una mujer joven que, sin embargo, aborda entonces el campo del prejuicio en relación a las élites con mucha propiedad y nos propone una vez más embestir contra las enseñanzas de la ideología que desde su inmovilidad pretende haber comprendido la realidad de una vez por todas, ¿no? Y a esto se añadió, Graciela, la presencia, y Pablo, esto también te va a interesar porque atañe a tu porvenir, la presencia de Mónica más que al nuestro, Beckman, decís vos. Más que al nuestro, sí. La presencia de Mónica Beckman, una psicóloga que se atrevió a escribir sobre la vitalidad de la tercera edad, sobre la presencia en las personas mayores de la pasión, del deseo de buscar y de aprender. Y claro, todo el tiempo nos venía a la mente el ejemplo involuntario, ¿por qué no?, pero también revelador de vos misma, Graciela. Gracias. Sí, como material para viejo hay mucho acá, ¿eh? Sí, no, pero yo creo que lo que justamente esta psicóloga, psicoanalista estudia es no qué hacer con los viejos, sino entender qué es la vejez, profundamente qué es la vejez, porque algunos creen que la vejez es el fin del deseo, es el fin de la creación, es el fin... No, es una etapa de la vida, esto me parece que está en el fondo del razonamiento y de la elaboración de esta psicoanalista, ¿no? Bueno, estamos quedándonos casi, nos quedan 30 segundos, por favor, dennos un título de lo que viene, ¿por qué? A ver si vale la pena quedarse o no. No, eso estamos seguros. Seguro. Hernán Charosky, ¿les dice algo? Sí, claro. Es sociólogo y durante mucho tiempo estuvo en el CIPEC y trabaja en el gobierno de la ciudad. Con él vamos a hablar de política. Uh-huh. Y después Susana Malcorra, Sí, claro. que fue canciller. Claro. Así es. Ella integra un grupo internacional de mujeres que se esfuerzan por demostrar lo importante que es que las mujeres actúen, sea en política, sea en el caso de ellos en la diplomacia, pero no se queda solamente en la diplomacia. Pero nos lo va a contar ella. Buenísimo. Bueno, nos quedamos acá escuchando a Graciela y a Pablo, estas magníficas entrevistas que tienen por delante, y nosotros nos vamos, Santiago. Así es. Los despedimos. Dejamos la mesa del Café de la El República, próximo domingo. Y el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande, Graciela, Pablo. Un abrazo, Santiago. Igualmente. Un abrazo, Jorge. Adiós. Chau. Adiós.